Mi esposa dejó que su amiga me llamara vago, como su ex, mientras yo cocinaba todas las noches para la familia, y se rió conmigo. Así que permítanme explicar esto, porque, sinceramente, todavía estoy bastante irritado por ello. He estado cocinando en este restaurante durante años, es un buen lugar, y la cocina es mi dominio. Ahora, no me malinterpreten, cocinar todo el día para extraños es una cosa, pero es diferente cuando traigo comida a casa para mi esposa e hijos. Tenemos dos pequeños. Mi hijo, que tiene 8 años, y mi hija, que tiene 6. Honestamente, me encanta prepararles la cena todas las noches. Termino el trabajo, empaco algunas cosas buenas y traigo a casa una comida caliente para toda la familia. Esta ha sido nuestra configuración durante años. Me encargo de la cena durante la semana, y los fines de semana, mi esposa interviene y se hace cargo. Funciona para nosotros. Ella prepara el desayuno y el almuerzo los días de semana, así que ambos tenemos lo nuestro. Ya sabes, no es que hayamos hecho un gran arreglo formal, pero es solo la rutina en la que nos acomodamos, y funciona bien. Estaba funcionando bien, hasta hace poco. De todos modos, el viernes pasado, mi esposa invitó a algunas amigas a una pequeña noche de chicas en nuestra casa. Ya había tenido un turno largo, pero no quería romper la tradición, así que empaqué la cena para la familia como de costumbre. Cuando llegué a casa, me uní un rato antes de irme a la cama temprano. Fue entonces cuando su amiga, Stacy, quien tiene una forma de ser franca, comenzó a hacerle preguntas a mi esposa sobre quién hace qué en la casa, y no fue sutil. Ella dijo algo como, entonces, ¿alguna vez cocina para ti? ¿O es uno de esos maridos que solo cocina en el trabajo y piensa que su trabajo está hecho? Ahora, estaba medio esperando que mi esposa interviniera y aclarara las cosas, ¿verdad? Porque no es como si fuera un tipo que simplemente se queda sentado cuando estoy en casa. Preparo la cena todas las noches, incluso si he tenido un turno ocupado, pero en lugar de decir, no, él realmente trae la cena a casa todas las noches, o algo así. Mi esposa se ríe y lo deja pasar, como si hubiera hecho una broma sobre cómo preferiría dejarme la cocina a ella cuando estoy en casa y como nunca cocino. Eso hizo que Stacy comenzara, y ella comienza a contar esta historia sobre su exmarido, quien era, según ella, el hombre más perezoso del mundo. Sigue y sigue sobre cómo él nunca movió un dedo en la casa y cómo ella tenía que hacer todo ella misma, todo el tiempo. Mi esposa está sentada allí, riéndose, asintiendo con la cabeza y diciendo, sí, es muy difícil lograr que cocine en casa. Simplemente tirándome debajo del autobús como si fuera un tipo perezoso que nunca hace nada. No dije nada entonces, porque, ya sabes, están teniendo su noche de chicas y no quería que fuera raro, pero seré sincero contigo, realmente me molestó. Aquí estoy, pasando todas las noches después del trabajo preparando comida para todos, asegurándome de que mi esposa e hijos tengan una buena cena. Incluso hago cosas diferentes a veces, porque a mi esposa le gusta una cosa y los niños pueden querer otra, así que sí. Me tocó un nervio cuando las escucho bromear como si estuviera holgazaneando, especialmente viniendo de mi esposa. Como, ¿cuál era el punto de eso? Me fui a la cama temprano esa noche, tratando de quitármelo de encima, pero seguía royéndome. Era como, cuanto más lo pensaba, más molesto me ponía. Es decir, ¿por qué no habló? Entiendo que se quieran mantener las cosas ligeras con los amigos, pero no creo que debas hacer eso haciendo que tu cónyuge se vea mal, especialmente cuando ni siquiera es cierto. En mi opinión, se supone que tu pareja te respalda, no se une cuando alguien se burla de ti, incluso si todo es solo una broma. A la mañana siguiente, pensé que tal vez ella lo mencionaría, o, no sé, tal vez se daría cuenta de que me puso en un mal lugar, pero no, nada, actuó como si todo fuera totalmente normal. Entonces, esperé hasta después del desayuno, una vez que los niños estuvieron fuera del alcance del oído, y lo mencioné. Dije algo como, oye, anoche, cuando ustedes estaban bromeando sobre que yo no cocinaba, eso me dolió un poco. Sabes que cocino la cena para nosotros todas las noches, ¿por qué te reíste y hiciste que pareciera que no lo hago? Y ella simplemente me miró como si estuviera haciendo una gran cosa de la nada. Ella dice, oh, vamos, era solo una broma, no pensé que te lo tomarías tan en serio, pero no es solo una broma cuando se trata de tu pareja, ¿sabes? Como, aquí hay alguien a quien amas, que sabe todas las cosas que realmente haces, pero están sentados allí actuando como si no lo hicieras. Traté de explicarle que simplemente se sentía una falta de respeto y que me hacía sentir como si todo el esfuerzo que pongo todos los días no importara. Pensé que lo entendería, pero en cambio, se apegó a su postura. Dijo que estaba tratando de mantener las cosas ligeras y que no quería que fuera incómodo defendiéndome frente a Stacy. Estaba actuando como si le hubiera pedido que empezara una pelea, cuando en realidad,
todo lo que tenía que hacer era decir, en realidad, él cocina, de hecho, trae la cena a casa para nosotros todas las noches, pero no, aparentemente eso habría sido demasiado incómodo. Me dijo que simplemente lo dejara pasar y que dejara de ser tan sensible, lo que, sinceramente, solo echó leña al fuego. Traté de mantener la calma, pero estaba bastante claro que no estábamos de acuerdo en esto en absoluto, en ese momento. Realmente no sabía qué más decir, sentía que todo lo que dijera simplemente rebotaría, así que lo dejé pasar, al menos por el momento. Continué con mi día, llevé a los niños a pasear un rato, traté de calmarme, pero en el fondo de mi mente, todavía se sentía como este peso allí sentado. Recordándome que mi propia esposa pensaba tan poco en lo que hago por nuestra familia que preferiría reírse con su amiga que defenderme, así que esa fue mi noche del viernes y todo el fin de semana, y sí, sé que algunas personas podrían decir que estoy exagerando, pero no se trata de la broma en sí, se trata de lo que representa, ¿verdad? Me estoy esforzando todos los días, asegurándome de que haya buena comida en la mesa para todos, y a cambio, me tratan como si ni siquiera valiera la pena reconocerlo, tal vez sea algo pequeño, pero es difícil olvidarlo cuando se siente como si todo ese trabajo, todas esas noches asegurándome de que mi familia tenga una buena comida, fueran tiradas debajo del autobús por una risa rápida, simplemente te deja preguntándote dónde estás parado, ¿sabes? Y tal vez esa es la parte que más me afecta. Entonces, después de ese fin de semana de darle vueltas a todo el asunto, finalmente decidí que no podía dejarlo pasar. Quiero decir, sí, se suponía que era una broma o lo que sea, pero no era cualquier broma para mí. Sentía que mi esposa estaba de acuerdo con dejar que sus amigas pensaran que yo era un esposo perezoso que no hace su parte, cuando eso no podría estar más lejos de la verdad. Llegó el lunes y, después de llegar a casa del trabajo y acostar a los niños, lo mencioné de nuevo. Esta vez, quería que entendiera por qué realmente me molestó. Le dije, mira, sé que te pareció que no era gran cosa, pero me hizo sentir que todo el esfuerzo que hago simplemente no te importa. Es como si prefirieras reírte con tus amigas que decir algo bueno sobre mí. Me miró como si estuviera exagerando, toda su vibra era como, ¿hablas en serio en este momento? Y luego dice, ¿ves? ¿No te dije ya que era solo una broma? ¿Por qué sigues tan obsesionado con eso? Estaba tratando de mantener la calma, pero cada vez era más difícil mantener la compostura. Le dije, porque no se trata solo de la broma, se trata del hecho de que ni siquiera la corregiste. Una cosa es reírse de algo, pero otra es simplemente sentarse allí y dejar que tu amiga piense que no hago nada. Es como si prefirieras dejar que lo crean a defenderme, y ahí fue cuando se puso a la defensiva, comenzó a decir que no quería que fuera incómodo frente a su amiga, que estaba tratando de evitar cualquier vibra extraña, pero para mí, se sentía como si estuviera evitando vibras extrañas a mi costa. No pude evitar decir, entonces es mejor hacerme quedar mal que hacer que tu amiga se sienta incómoda. Suspiró, como si no entendiera el punto por completo, y dijo, lo siento si pareció así. Pero no fue así en absoluto, simplemente no quería que fuera incómodo discutir con Stacy sobre algo tan trivial. En este punto, estaba más que frustrado. Ella no lo estaba entendiendo en absoluto. Era como si prefiriera hacerme sentir como una broma que arriesgarse a que su amiga tuviera un momento incómodo. Y sí, tal vez fue algo pequeño, pero no se sintió pequeño cuando yo era el que estaba siendo tirado debajo del autobús. Así que le dije, no entiendo cómo piensas que es trivial, Juan. ¿O soy yo quien hace esto todos los días? ¿Crees que estoy feliz de volver a casa cansado del trabajo y todavía hacer la cena todas las noches? Lo hago porque quiero, pero sería bueno sentir que al menos se nota. Cruzó los brazos y se quedó allí parada, mirándome como la gente te mira cuando piensan que estás haciendo una montaña de un grano de arena, y luego dice, tal vez pensé que lo dejarías pasar, porque fue un comentario, era como si hubiera un muro entre nosotros. Estaba tratando de explicarle cómo el hecho de que ella no me defendiera me hacía sentir que no respetaba lo que hago, y ella seguía restándole importancia, actuando como si yo estuviera exagerando. Entonces, dije, está bien, si no es gran cosa para ti, entonces tal vez simplemente dejaré de traer la cena a casa. No tendrás que sentirte incómoda ni cubrirme, ya que, aparentemente, no estoy haciendo mucho de todos modos. Pensé que tal vez eso la haría entender, pero en cambio puso los ojos en blanco y se rió, diciendo, oh, no seas ridículo, ¿realmente vas a dejar de traer la cena a casa solo por una pequeña broma? En ese momento, había terminado, ni siquiera quería seguir discutiendo, porque estaba claro que ella no iba a entenderlo. Simplemente la miré y le dije, bien, supongo que ya veremos. Luego me fui a la cama, porque no veía el sentido de seguir con esto cuando ella no estaba escuchando. Al día siguiente, fui a trabajar y decidí que realmente lo haría. Todavía traje comida a casa para los niños.
Porque no quería que se vieran atrapados en esto, pero no le traje nada a ella, pensé, si realmente no es gran cosa, entonces no le importará, ¿verdad? Cuando llegué a casa esa noche, pude verla mirando las bolsas de comida para llevar, claramente esperando su parte como de costumbre, y cuando se dio cuenta de que no había nada para ella, me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Ella dice, así que realmente no me vas a traer nada ahora. Simplemente me encogí de hombros y dije, bueno, de todos modos no crees que cocino, así que pensé que no te importaría preparar la cena tú misma. Su rostro se puso rojo y estaba claramente molesta, murmuró algo en voz baja y se dirigió a la cocina para hacerse un sándwich. Me di cuenta de que quería discutir de nuevo, pero creo que se dio cuenta de que no estaba de humor para seguir dando vueltas en círculos. Durante los siguientes días, me apegué a mi plan, llegaba a casa con comida para los niños y nada para ella. Cada noche, ella me miraba molesta. Pero no decía nada, era un enfrentamiento silencioso pero tenso, con ella claramente esperando a que yo cediera, sinceramente. Una parte de mí esperaba que ella entendiera el punto y se diera cuenta de que tal vez yo no estaba siendo tan irrazonable después de todo, pero todas las noches era lo mismo. Ella preparaba su propia comida, me lanzaba esa mirada y nos íbamos a la cama sin hablar realmente. En un momento, me pregunté si lo estaba alargando demasiado. Pero luego recordaba cómo se había reído con su amiga, actuando como si todo lo que hago no importara. Esa frustración me mantuvo en marcha. Finalmente, una noche, mientras acostaba a los niños, mi hijo preguntó, papá, ¿cómo es que solo traes comida para mí y para mi hermana? Mamá no quiere. Los niños, hombre, captan las cosas más rápido de lo que piensas. No quería involucrarlo, así que simplemente dije, oye, mamá está preparando su propia comida esta semana, amigo. Parecía confundido, pero no insistió. Es curioso, porque me sentí un poco mezquino, pero al mismo tiempo, no me sentí mal. Traté de hablar con ella. Traté de explicarle por qué me molestaba y ella simplemente lo ignoró. Sentí que esta era la única forma de hacerle ver que hablaba en serio. Si ella no iba a apreciar lo que hago todos los días, entonces tal vez debería ver cómo es sin eso. Lo admito, una parte de mí quería que simplemente se disculpara, que dijera algo como, caray, no quise hacerte sentir que tu trabajo no importa, pero no quería contener la respiración por eso. Por ahora, todo lo que podía hacer era mantenerme firme y ver si cambiaba de opinión. Y así pasó otro día, la misma rutina, comida para los niños, nada para ella, y esa mirada de ella todas las noches, como si me estuviera desafiando a ceder. Se sentía como una especie de punto muerto extraño, ninguno de nosotros dispuesto a retroceder, pero, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como el que estaba siendo pisoteado. Entonces, unos días después de este silencioso enfrentamiento, noté que la paciencia de mi esposa comenzaba a agotarse. No le gustaba que no le llevara comida todas las noches, incluso si estaba tratando de actuar como si no le molestara. Cada vez que llegaba a casa con solo lo suficiente para los niños, hacía eso de mirarme rápidamente, como si estuviera esperando que le entregara una comida, pero luego se daba la vuelta e iba a prepararse algo. Ahora, aquí es donde se pone interesante. En lugar de simplemente salir y hablar de ello, comenzó a dejar pistas. Fueron pequeñas cosas al principio. Una noche, suspiró fuerte mientras se preparaba un sándwich, como si quisiera que le preguntara qué le pasaba. Otra noche, mencionó lo cansado que era tener que cocinar después de un largo día, lo cual fue un poco gracioso, considerando que esta era exactamente la situación en la que yo había estado todo el tiempo. Pero, por supuesto, no dije nada, simplemente seguí con mi noche, fingiendo que no la escuchaba dejar caer esas pistas. Luego, el viernes por la noche, las cosas se pusieron más directas. Llegué a casa con la cena para los niños y ella estaba sentada en la sala de estar, desplazándose en su teléfono. Me di cuenta de que me había estado esperando. Probablemente esperando que cediera y le llevara algo. Cuando vio que no lo había hecho, simplemente suspiró y dijo, ¿en serio sigues haciendo esto? Simplemente la miré y me encogí de hombros, diciendo, bueno, tú no crees que hago nada, así que pensé en darte una idea de cómo es eso. Ahí fue cuando perdió un poco los estribos, se puso de pie. Puso las manos en las caderas y dijo, esto se está volviendo ridículo, ¿no crees? Lo entiendo, estás enojado, pero ya te dije que no debía tomarse en serio. Sin embargo, yo no iba a retroceder. Le dije, si no es gran cosa, ¿por qué te molesta tanto? Te reíste con tu amiga como si yo fuera un tipo que no se molesta en cocinar para su propia familia, así que, no sé, solo te estoy dando un descanso de mí. No cocinar, resopló y miró hacia otro lado, como si estuviera tratando de controlar su temperamento. Luego dice, no se trata de eso, se trata de que te niegas a dejar pasar algo que ni siquiera pretendía hacerte daño.
Pensé que lo entenderías, solo estaba tratando de mantener las cosas ligeras con Stasi. Respiré hondo, tratando de no responder bruscamente. Era como si estuviéramos dando vueltas en círculos con esto, ¿sabes? No es difícil simplemente decir, oye, mi esposo realmente cocina todas las noches, ¿por qué es tan importante para ti? No lo entiendo, ni siquiera intentaste defenderme, simplemente te dejaste llevar. Me miró y, por primera vez, pude ver que no tenía una respuesta rápida. Abrió la boca y luego la cerró, como si realmente estuviera pensándolo. Pensé que este era el momento que había estado esperando, tal vez finalmente entendería por qué me molestaba tanto, pero en cambio, simplemente negó con la cabeza y dijo, bueno, todavía no entiendo por qué estás tan molesto por una broma, y con eso, se fue a la cocina. Probablemente para prepararse algo de comer. Estaba frustrado, obviamente, sentí como si hubiera chocado contra una pared con ella. Fui a ver a los niños, los acosté y luego me fui a la cama, tratando de dejarlo pasar por la noche, pero no podía quitarme la sensación de que íbamos a seguir haciendo esto hasta que uno de nosotros cediera. Al día siguiente, las cosas estaban tensas, ambos hicimos las rutinas habituales con los niños, actuando con normalidad frente a ellos, pero en el momento en que no estaban cerca, era como si nos estuviéramos ignorando. Seguía esperando que ella intentara hablar de ello, pero ella seguía haciendo lo suyo. Era como si ambos fuéramos demasiado tercos para dar el primer paso y ninguno de nosotros iba a retroceder. Luego llegó el domingo por la mañana. Normalmente, los fines de semana son sus días de cocina, pero esta vez, simplemente se sentó en la cocina, bebiendo su café y hojeando su teléfono, como si estuviera esperando algo. Finalmente, me miró y dijo, así que simplemente vas a sentarte ahí y no ayudar en absoluto. Sabía dónde iba esto, pero pensé que seguiría un poco el juego. Pensé que estarías feliz de tener un descanso de toda mi no cocina. Eso realmente la hizo enojar. Dejó su café y finalmente lo dijo, estás siendo muy mezquino, ¿lo sabes? Estás alargando esto demasiado solo para dejar en claro un punto, y tal vez no tendría que dejar en claro un punto si simplemente te disculparas en lugar de ignorarlo, dije, manteniendo mi tono lo más tranquilo que pude. No entiendo por qué es tan difícil. Todo lo que quería era que dijeras que lo sentías por hacerme quedar como un vago delante de tus amigas. Me miró fijamente por un momento y pude darme cuenta de que realmente lo estaba pensando esta vez. Finalmente, dejó escapar un suspiro y dijo, bien, lo siento si te hice sentir que no estabas haciendo lo suficiente, pero es realmente agotador tener que cocinar para mí misma después de un largo día. Yo solo estaba, no sé, también ha sido difícil. Una parte de mí quería simplemente aceptarlo, dejar que las cosas volvieran a la normalidad, pero otra parte de mí todavía estaba irritada. Lo sé, hago esto todas las noches después del trabajo, no es exactamente fácil para mí tampoco. Ella asintió, luciendo un poco más derrotada esta vez, y dijo, sí, lo sé, yo solo, no lo pensé de esa manera. Nos quedamos allí en silencio. Por un minuto, ambos perdidos en nuestros propios pensamientos. Fue extraño, porque podía darme cuenta de que estaba empezando a entender, pero al mismo tiempo, no estaba completamente allí todavía. Luego dice, mira, entiendo que estés molesto, pero ¿realmente vamos a seguir con esto? No quiero que los niños sientan que hay algo mal entre nosotros. Tenía razón en eso, no quería que los niños captaran nuestra tensión, y definitivamente no quería seguir alargando esto. Pero también fue difícil para mí simplemente dejarlo pasar después de sentir que me habían tirado debajo del autobús. Entonces, le dije, mira, te traeré la cena de nuevo, ¿de acuerdo? Pero necesito que entiendas por qué esto me molestó tanto. No estoy siendo mezquino sin ninguna razón, trabajo duro y quiero que eso también signifique algo para ti. Ella asintió, finalmente pareciendo que lo entendía. No dijo mucho, solo me dijo en voz baja y tranquila, lo siento, por primera vez en días. Realmente se sintió real. Podía darme cuenta de que todavía teníamos cosas que resolver, pero al menos estábamos llegando a alguna parte. La tensión en la habitación disminuyó un poco. Y aunque las cosas no volvieron a la normalidad por completo, se sintió como si finalmente hubiéramos logrado atravesar esa pared. Y sí, tal vez tomó algunos días de incómodos enfrentamientos, pero al menos parecía entender ahora. Por primera vez desde que comenzó todo esto, sentí que tal vez estábamos en la misma página, o al menos cerca de eso. Después de nuestra conversación, las cosas se sintieron más ligeras, pero no del todo normales. No nos estábamos atacando el uno al otro ni nada, pero todavía había tensión sobrante, como una goma elástica demasiado estirada. Podía darme cuenta de que mi esposa también se sentía incómoda, y no estaba seguro de si era porque realmente se sentía mal o si simplemente estaba esperando que yo siguiera adelante. De cualquier manera, la tensión silenciosa era mucho mejor que las discusiones. Entonces,
Decidí seguirle la corriente, así que ese lunes volví a traer la cena a casa para todos. Estaba listo para volver a la rutina habitual, en parte porque la extrañaba y en parte porque quería que las cosas volvieran a la normalidad, y mira, aunque todavía estaba un poco molesto, quería dejarlo atrás. En algún momento, solo tienes que decidir que seguir adelante es mejor que guardar rencor, ¿verdad? Cuando llegué a casa con las bolsas de comida habituales, pareció genuinamente aliviada. Vi su rostro iluminarse un poco cuando vio que también le traje algo. No dijo nada, pero hubo un cambio sutil en ella, como si finalmente se hubiera dado cuenta de cuánto significaba realmente ese pequeño acto de traer la cena a casa. Esa noche, mientras comíamos, se esforzó por preguntarme sobre mi día, lo cual era nuevo. Por lo general, preguntaba lo básico, como cómo estuvo el trabajo, pero esta vez realmente escuchó. Hizo preguntas de seguimiento y me miró como si le importaran las respuestas. Honestamente, se sintió bien. No es que no hablemos, pero supongo que después de todo esto, aprecié que se estuviera esforzando un poco más por demostrar que le importaba, y luego, como si hubiera leído mi mente, dijo: realmente aprecio todo lo que haces, ¿sabes? Me tomó por sorpresa y la miré, tratando de averiguar si solo lo estaba diciendo o si realmente lo decía en serio. ¿Sí?, pregunté, tratando de mantener mi tono informal, pero estoy seguro de que se dio cuenta de que estaba sorprendido. Ella asintió y dijo: sé que metí la pata con Stacy, debería haberte defendido, no me di cuenta de lo importante que era para ti, pero ahora lo entiendo. Fue uno de esos raros momentos en los que puedes darte cuenta de que alguien está siendo completamente sincero contigo. Asentí, sin saber realmente qué decir, y solo dije: gracias. No quería alargarlo ni hacerlo incómodo diciendo demasiado, así que volvimos a comer en un cómodo silencio. El resto de la semana se sintió casi pacífica. No volvió a mencionarlo, pero pude darme cuenta de que estaba tratando de mostrar su aprecio de maneras pequeñas. Una noche, después de acostar a los niños, limpió la cocina sin que yo tuviera que pedírselo. Otro día, me envió un mensaje de texto al trabajo para preguntarme qué quería cenar esa noche, lo que era prácticamente su forma de decir: yo me encargaré de la cena. Es curioso, pero esos pequeños gestos significaron mucho para mí y aprecié que se estuviera esforzando por arreglar las cosas. Pero, por supuesto, las cosas no podían seguir así para siempre. El jueves, su amiga Stacy apareció inesperadamente. Acababa de llegar a casa, estaba desempacando la comida y, ¡boom!, ahí estaba ella en la puerta. Como si fuera el fantasma de conversaciones incómodas del pasado, Stacy entró con su energía habitual, riendo y charlando con mi esposa como si nada hubiera pasado. Mantuve la calma, pero admito que estaba un poco nervioso solo de verla. No tenía idea de si mi esposa le había dicho la verdad todavía, o si Stacy todavía pensaba que yo era este tipo que nunca cocinaba. Luego, de la nada, Stacy comienza de nuevo, diciendo: entonces, finalmente ha levantado una espátula en casa. Lo dijo como si fuera la cosa más divertida del mundo, dándole a mi esposa esta mirada expectante, como si ambas estuvieran en una broma interna divertidísima. Miré a mi esposa, preguntándome si lo dejaría pasar de nuevo, pero esta vez, ella realmente dio un paso al frente, se aclaró la garganta, le dio una pequeña sonrisa a Stacy y dijo: en realidad, él nos trae la cena a casa todas las noches después del trabajo, lo ha estado haciendo durante años. Hubo una pequeña pausa incómoda mientras Stacy miraba de un lado a otro entre nosotros, claramente sorprendida. Oh, no lo sabía, dijo, su tono un poco desconcertado. Soltó una pequeña risa extraña y rápidamente pasó a hablar de otra cosa. No necesitaba que se disculpara ni nada, pero solo escuchar a mi esposa corregirla de esa manera se sintió como un cierre. Pude ver que mi esposa finalmente lo había entendido y me estaba mostrando eso, incluso si era un poco incómodo para ella. Después de que Stacy se fue, mi esposa se acercó y se apoyó en el mostrador, jugando con su teléfono. Quería asegurarme de que supiera la verdad esta vez, dijo, casi como si se estuviera explicando. Sonreí y dije: lo noté. Se sintió bien verla cumplir y creo que ella lo sabía. Más tarde esa noche, mientras nos preparábamos para ir a la cama, volvió a mencionarlo, esta vez un poco más abierta sobre cómo se sentía. Me dijo: sabes, he estado pensando en cómo manejé las cosas con Stacy, no me di cuenta, pero supongo que estaba un poco avergonzada de decirle cuánto haces en realidad. Es como si sintiera esta extraña presión de encajar con su experiencia, aunque no fuera cierto para nosotros. No entendí del todo por qué eso era así, pero pude ver que estaba siendo honesta, y eso era todo lo que realmente necesitaba. Le dije: aprecio que digas eso, es solo que, para mí, todas las cosas que hago, no son solo para mostrar, ¿sabes? Quiero ser un buen esposo y padre, y apesta cuando la gente piensa que soy lo contrario. Ella asintió y dijo: lo entiendo ahora, siento que me haya tomado tanto tiempo. No insistí más,
porque, sinceramente, eso fue suficiente para mí. Ambos teníamos algo que aprender de esto y pude ver que ella estaba haciendo el esfuerzo de encontrarme a mitad de camino. A estas alturas, solo estaba listo para dejarlo atrás. Al final, toda la situación fue mucho, pero nos acercó de una manera extraña, sentí que nos entendíamos un poco mejor, y eso es algo que no esperaba. Si me hubieras dicho hace una semana que esta situación de pequeña broma conduciría a conversaciones profundas sobre el matrimonio y el respeto, me habría reído, pero aquí estábamos, saliendo del otro lado un poco más fuertes, y eso se sintió como una victoria para mí. Entonces, cuando nos fuimos a la cama esa noche, no hubo tensión solo la sensación de que ambos estábamos de vuelta en el mismo equipo, y eso es todo lo que realmente quería en primer lugar. Después de que todo se calmó y, sinceramente, se sintió como si se hubiera quitado un peso de encima. Las cosas volvieron a la normalidad bastante rápido después de que mi esposa hablara con Stacy y admitiera que yo había estado cocinando todo el tiempo. Los niños no notaron mucho de nada durante nuestro pequeño enfrentamiento, lo cual fue bueno, pero incluso ellos parecían sentir que las cosas eran un poco más ligeras en casa ahora. Por primera vez en mucho tiempo, todo se sintió fácil, sin tensión subyacente ni silencios incómodos. Volví a mi rutina habitual de traer la cena a casa todas las noches, y sé que suena extraño, pero en realidad se sintió mejor que antes, como si finalmente me estuvieran apreciando por ello. Mi esposa ya no tenía que decir nada, simplemente lo demostraba en las pequeñas cosas, ponía la mesa o limpiaba después sin que yo lo pidiera, lo cual era nuevo. Es como si finalmente se hubiera dado cuenta de lo que había estado haciendo todo el tiempo, y ese pequeño reconocimiento hizo una gran diferencia para mí. La semana después de nuestra gran charla, tuvimos una de esas raras noches en las que realmente tuvimos tiempo para sentarnos y hablar sin interrupciones. Los niños estaban ocupados con sus proyectos escolares, así que nos encontramos sentados a la mesa, solo nosotros dos, compartiendo una comida que había traído a casa. Al principio, solo fue la charla trivial habitual sobre nuestros días. Pero luego me sorprendió con algo. Dejó su tenedor y me miró, diciendo, «Sabes, he estado pensando en lo que dijiste sobre cómo quieres ser un buen esposo y padre, no creo que me haya dado cuenta de cuánto te importaba». Eso me tomó un poco desprevenido. No pensé que hubiera estado pensando tanto en ello, pero supongo que nuestro pequeño drama también la había hecho reflexionar sobre las cosas. Le dije, «Ni siquiera se trata de ser, bueno, no quiero ser como era mi papá, nunca allí, nunca preocupado, sé que trabajo mucho, pero no quiero que tú ni los niños sientan que no lo estoy intentando». Ella asintió y dijo, «Ahora lo sé, supongo que lo di por sentado, pensando que siempre harías esas cosas, porque sí, pero lo entiendo. Te estás esforzando porque quieres y yo quiero apreciar eso». Escuchar eso fue, sinceramente, un alivio. Por primera vez, sentí que ella realmente entendía de dónde venía, y eso fue suficiente para mí. Hablamos un poco más sobre las cosas, nada demasiado profundo ni serio, pero lo suficiente como para sentir que finalmente estábamos en sintonía. Ese viernes hizo algo que realmente me llegó al corazón. Regresé del trabajo un poco antes de lo habitual, y tan pronto como entré, olí algo cocinándose. Ahora, esto no sucede a menudo, porque normalmente soy yo quien prepara la cena, pero ahí estaba ella, preparando una comida para todos nosotros. Había puesto la mesa. Tenía una bebida lista para mí e incluso les dijo a los niños que era una cena especial de agradecimiento para papá. Me quedé allí parado por un segundo, asimilándolo todo. Los niños estaban dando vueltas emocionados de que mamá estuviera haciendo algo diferente, y ella tenía una gran sonrisa en su rostro. Me acercó y dijo, «Solo quería darte un descanso. Te mereces uno después de todas esas cenas». Fue algo tan pequeño, pero significó mucho. No era elegante ni nada, pero se había esforzado por preparar mi plato favorito y se había esforzado por hacer que la noche fuera especial. Por una vez, yo estaba del otro lado de las cosas, simplemente sentado y disfrutando de una comida sin tener que preocuparme por nada más. Los niños también lo estaban amando, seguían bromeando diciendo, «Mamá, vas a cocinar más seguido, y papá es el verdadero chef». Fue agradable verlos apreciar lo que hago a su manera, incluso si no entendían totalmente todo lo que había sucedido entre nosotros. Después de la cena, mi esposa realmente insistió en que me sentara mientras ella limpiaba, lo cual no es habitual. Me dijo que me relajara, diciendo que me lo había ganado. Se sintió extraño, como si no estuviera acostumbrado a que me cuidaran así, pero era un tipo extraño de bueno. Parecía genuinamente feliz de hacerlo y estaba claro que quería arreglar las cosas. Más tarde esa noche, cuando nos estábamos relajando, se volvió hacia mí y dijo, «Sabes, ya lo he dicho, pero realmente lo siento.
No debería haber dejado pasar esa broma con Stasi de esa manera, haces mucho por nosotros y no quiero que nunca sientas que pasa desapercibido, no tuve mucho que decir a cambio, simplemente le agradecí y dije que toda la situación me hizo darme cuenta de lo importante que era sentirse visto en nuestra propia casa, no somos perfectos. Pero siento que todo esto nos acercó un poco más, nos ayudó a ambos a comprender lo que queremos el uno del otro, desde entonces, ha sido más fácil, volvimos a caer en nuestras rutinas habituales, pero se siente como si ambos fuéramos un poco más considerados, ella no solo asume que yo me encargaré de todo, y yo no le guardo ningún resentimiento por sus bromas con Stasi, nos estamos comunicando mejor, sinceramente, siento que ambos crecimos a partir de eso, siempre he pensado que las relaciones requieren trabajo. Pero a veces son los problemas más pequeños los que sacan a la luz las lecciones más importantes, así que sí, fue solo un pequeño malentendido que se salió de control un poco, pero ahora somos más fuertes por eso, y la próxima vez que alguien como Stasi haga un comentario, no tengo ninguna duda de que mi esposa dará un paso al frente y aclarará las cosas, ambos estamos aprendiendo, ambos lo intentamos, y al final del día, eso es todo lo que realmente puedo pedir. Es curioso cómo algo que parece tan pequeño resultó ser exactamente lo que necesitábamos para acercarnos un poco más, y supongo que esa es la verdadera victoria. En todo esto,